la sesión de clase, de pronto para compartírsela a los compañeros que de pronto no pueden llegar a tiempo. Listo. En la clase anterior vimos pues una contextualización de la guía de aprendizaje con todo lo que vamos a trabajar y la idea es hoy empezar con la representación de las vistas ortogonales, ¿cierto? Lo que llamamos las proyecciones ortogonales, que básicamente es lo que se identifica como las vistas de un objeto, ¿cierto? Donde podemos representar las vistas de un elemento. Aquí, por ejemplo, hago la proyección de lo que sería un plano técnico, donde vemos que se representa a partir de vistas ortogonales, pero la proyección de vistas ortogonales tiene un sentido, ¿cierto? Uno diría, venga, pero es que representar un objeto en su proyección isométrica en términos de comprensión de la forma es mucho más sencillo que identificar las proyecciones ortogonales. Pero ¿por qué se hace necesaria la proyección ortogonal? ¿Por qué se hace necesario presentar las vistas? Resulta que la proyección isométrica que vemos aquí normalmente presenta una proyección en el espacio que deforma la figura en el sentido de la profundidad. Es decir, que la figura realmente que vemos en proyección isométrica, si bien nos da un contexto de la forma tridimensional, en sus dimensiones y en sus geometrías sufre deformaciones. Por ejemplo, una proyección isométrica, una circunferencia no es realmente una circunferencia, se deforma y se vuelve un óvalo, ¿cierto? Lo mismo que las longitudes varían. Mientras que la proyección ortogonal me representa el objeto en su verdadera forma y su verdadera magnitud. Ahora, las magnitudes, dependiendo del tamaño de los objetos, no siempre se representan con su escala real en un plano. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo una pieza pues que mide 5 metros, es muy difícil yo tener un plano de 5 metros para representar la pieza, ¿cierto? Lo que se hace en un plano mecánico es que la pieza se escala. Se tiene una escala que puede ser 1:1, es decir, el tamaño real, 1:2, 1:5, 1:10, donde si yo tengo una escala, por ejemplo, de 1:10 y mide una pieza, significa que por cada milímetro que yo tengo en el plano, en la vida real, esa pieza va a tener 10 milímetros. Es decir, que si yo mido con una escuadra, con una regla, un plano impreso que está con una escala 1:10 y me marca que de aquí a acá tengo 10 centímetros, significa que este plano en la vida real, esta longitud es de 1 metro. O sea, las proporciones de las medidas se mantienen y yo simplemente puedo empezar a proyectar medidas a partir de esa escala. De hecho, en arquitectura, por ejemplo, los planos se manejan escalados, que son planos normalmente de dimensiones muy grandes y se manejan escalas 1:20, 1:25, 1:50, 1:100. Y se usa un aparato que se llama un escalímetro, donde yo pongo con el escalímetro y mido, y dependiendo del tipo de escala, ya el aparato me va a decir cuánto mide esa dimensión que está en el plano en la vida real. El escalímetro es un aparato como esto, lo pongo por aquí. Es algo como esto, ¿cierto? Entonces yo mido, y si lo tengo acá en una proyección de 1 a 50, entonces aquí me va a decir que cuando mide son 10, 20, 30, 40, 50 metros, ¿cierto? Dependiendo de la longitud. Por eso es importante las proyecciones ortogonales, porque me permiten tener una definición a escala real, perdón, a escala real del elemento. Además, que me permite tener una definición más precisa de la geometría de la pieza. Es decir, que la forma, al estar en las proyecciones ortogonales, no se deforma, sino que mantiene su proyección y precisión geométrica. Esto es fundamental porque entendemos que el dibujo mecánico es un elemento de alta precisión, ¿cierto? Y estamos hablando que las tolerancias con las que se trabajan las piezas en el diseño mecánico está por el orden de las décimas, centésimas y hasta milésimas de milímetro. Inclusive una pieza como un piñón, una polea, un eje, cuando se manufactura por una variación de una milésima de milímetro, esa pieza ya no sirve, ¿cierto? Si está por encima, por eso el plano mecánico debe de ser tan preciso y por eso se trabaja con las proyecciones ortogonales. ¿Listo? Porque primero tengo el tema de la escala, que me permite trabajar con escalas, que si yo tengo identificación de la escala, pues puedo inclusive en la misma hoja, si de pronto la persona que acotó la pieza le faltaron cotas o dimensiones, las puedo inferir midiendo el plano, o también por la definición de las geometrías, para tener una proyección precisa de la geometría que me permite identificar cómo va a ser la pieza cuando se manufacture. Dicho esto, entonces entramos
en los tipos de proyecciones ortogonales, ¿cierto? Las proyecciones, aquí por ejemplo vemos cómo se sacan las proyecciones de una figura viéndolas de forma ortogonal. Cuando yo me refiero a una proyección ortogonal, me refiero a que yo tengo la pieza perpendicular al observador, es decir, la tengo de frente a mis ojos, a una altura y a un nivel que me permite identificar de forma precisa la figura, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita entonces voy a echar de lo que les hablaba, forma al 3D. Si yo tengo esta pieza, ¿cierto? Esto es una figura geométrica, y yo saco la proyección ortogonal frontal, digamos que para mí sería esta cara. Si yo me quiero parar ortogonal a esa pieza, yo vería algo como esto. Y esta es la proyección frontal ortogonal, cuando yo la veo de frente, ¿cierto? No la veo con inclinación ni con perspectiva, sino que la veo de frente. Eso es lo que llamamos una proyección ortogonal. Aquí esto es lo que llamaríamos una vista frontal. Si yo la quiero ver desde arriba ortogonalmente, me paro ortogonalmente y esto es lo que yo vería desde arriba. Si la quiero ver desde un lateral, entonces me paro acá desde un lateral y eso sería lo que yo vería. Esto es una proyección ortogonal. Esto ya es una proyección isométrica o una perspectiva, y esto es una proyección ortogonal, cuando yo la tengo de frente al observador. Ahora, ¿cuántas proyecciones ortogonales yo puedo sacar de un objeto? Pues, ¿cuántas caras tiene un lado? Es 6. como, exactamente, 6. Esas son las vistas que yo puedo sacar ortogonales, y ya puedo sacar proyecciones ortogonales. Puedo hacer cortes, puedo hacer detalles, puedo sacar vistas ortogonales. Profe, se le está yendo mucho el audio. Listo, yo creo que, no sé si mejoró ahí un poquito. Sí, sí, Bueno, profe. listo, entonces, de momento nos vamos a enfocar en las proyecciones ortogonales. Ahora, las proyecciones ortogonales tienen unas nomenclaturas, ¿cierto? Que es lo que se llama la vista frontal, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha, la superior, la inferior, la frontal y la posterior, ¿cierto? Entonces tengo las 6 vistas. Frontal, que sería como decir la vista de frente, posterior, que sería la vista como mirándola desde atrás, superior mirando la pieza desde arriba, inferior mirándola desde abajo, lateral izquierda y lateral derecha. Ahí tenemos las 6 vistas que puede tener una figura, o las 6 proyecciones que puede tener una figura ortogonal. Como la vemos aquí, ¿cierto? Yo tengo una figura ortogonal, y entonces si yo voy a decir que esta es mi frontal, aquí tengo por lo menos la posición front, veo esto. Si quiero ver la posterior, sería la back, veo por detrás. Si quiero ver la superior, en este caso es top, mirándola desde arriba. La inferior, ¿cierto? Lateral derecha, que en este caso es right, o lateral izquierda, que en este caso es left. Esas son las proyecciones que puedo tener en una pieza, en una vista ortogonal. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se representan las vistas del objeto, cierto? ¿Cómo hago yo para definir o proyectar los planos de una pieza? Entonces, hay dos sistemas para representarlo, ¿cierto? El que llamamos el sistema del primer diedro o el sistema eh, europeo, el ISO europeo, y tengo el sistema del tercer diedro, que se llama el sistema isoamericano. ¿Por qué se refieren al primer diedro o al tercer diedro? Es básicamente la proyección del observador respecto a la figura, ¿cierto? Primero, yo tengo primero la figura y proyecto la figura sobre un plano trasero, mejor dicho. ¿Recuerdan ustedes los planos cartesianos? Que yo cogí un plano en cruz y lo dividía primer diedro, segundo diedro, tercer diedro y cuarto diedro. Sí, profe. Exacto, yo tengo un plano y lo divido en 4, o sea, una cuadrícula, el XY positivo, X negativo Y positivo, X negativo Y negativo y X negativo Y positivo, o primer diedro, segundo diedro, tercer diedro y cuarto diedro. En el sistema europeo yo cuadro la vista frontal en el primer diedro, y entonces proyecto la lateral derecha hacia el lado izquierdo y la superior hacia abajo. Entonces tengo frontal, lateral derecha y superior, ubicando la frontal en el primer diedro. Y tengo el sistema americano, donde cuadro la vista frontal en el tercer diedro, el tercer cuadrante, ¿cierto? Frontal, y despego la superior arriba y la lateral derecha a la derecha. Digamos que este sistema del tercer diedro o el sistema americano es más fácil en la comprensión, porque claro, yo tengo la frontal y pues la vista superior va arriba y la lateral derecha va a la derecha.
es más intuitivo. El sistema ISO europeo es un poquitico contraintuitivo porque la vista frontal va en el primer diedro, la lateral derecha se ubica a la izquierda y la superior se ubica abajo. Pero hay que tenerlo en cuenta porque los dos sistemas de proyección yo los puedo encontrar en un plano mecánico. Es algo como esto. Les voy a mostrar de pronto por aquí unos ejemplos que yo tengo. Por ejemplo, este sistema, ¿en qué sistema lo tenemos? ¿Primer diedro o tercer diedro? Lo tenemos en el primer diedro. En el primer diedro, porque tenemos la frontal. En el primer diedro despliego la lateral derecha a la izquierda y despliego la superior abajo. En cambio, este otro plano, por ejemplo, lo tenemos en el tercer diedro, porque tengo, o el sistema ISO americano, tengo la frontal en el tercer plano, primero, segundo, tercero, tengo la superior arriba y la lateral derecha a la derecha. Entonces es como para que lo identifiquemos. Igual aquí aparece y cada uno se identifica con una nomenclatura en el plano, ¿cierto? Con un símbolo. Cuando lo tengo en el sistema ISO europeo, tengo la representación de una circunferencia con la proyección de la vista hacia la izquierda, mientras que en el sistema ISO americano tengo la proyección de la frontal con la vista desplegada hacia la derecha. Inclusive en un plano normalmente eso se debe identificar en la mancheta. Por ejemplo, mire que acá lo tenemos, sistema americano, el tercer diedro, tercer cuadrante, y el sistema. La derecha se proyecta a la derecha, ¿cierto? La vista lateral que se proyecta va a la derecha. Mientras que aquí, que estoy trabajando con el primer diedro ISO europeo, tengo la frontal que se proyecta hacia la izquierda, como la tenemos acá frontal, y la vista lateral derecha que se proyecta hacia la izquierda. Esto como para que lo tengan en cuenta también. Ahora, hay un tema importante que se debe tener siempre en cuenta a la hora de desarrollar, de generar una vista en un plano técnico. ¿Cómo selecciono o cómo sé yo cuál es mi vista frontal en un plano mecánico? ¿Cierto? Es decir, yo tengo esta pieza, esto es una pieza tridimensional cualesquiera, ¿y cómo sé yo cuál es la frontal? ¿Cómo defino yo cuál es la frontal, cuál es la superior, cuál es la lateral derecha? Porque yo podría decir que esta es la frontal, ¿y quién dice que no? O decir que para mí la frontal es esta, ¿y quién dice que no, cierto? O puedo decir que para mí la frontal es esta. Normalmente, la selección de la vista frontal en un plano mecánico es fundamental y se debe hacer teniendo en cuenta algunos criterios. El primero de los criterios que yo voy a tener en cuenta a la hora de identificar cuál es la vista frontal de un plano mecánico es la vista que más información me dé del dibujo, ¿cierto? La vista que más me lo defina. En esta pieza en particular, para mí la vista que más lo define es esto, porque el resto es una proyección que se mantiene igual en el espacio, pero quien me define realmente y dimensionalmente esta pieza es esta figura, ¿cierto? La cual yo ya proyecto en un volumen. Entonces, para mí esta es la vista frontal. Y después de seleccionar esto como vista frontal, como lo hice aquí en este caso, yo ya despliego lo que sería la lateral derecha y la superior, que ya se proyectan de forma organizada a partir de esta vista. ¿Cómo? Pues, si tengo que estar la frontal y voy a proyectar la superior, entonces lo que hago es que giro la pieza viéndola desde arriba y veo que está la superior. Frontal, superior. Y si voy a sacar la lateral derecha, pues la giro y aquí tengo la lateral derecha, lateral izquierda. Todas las vistas ortogonales siempre se proyectan a partir de la frontal. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Voy a borrar esto que tengo acá. ¿Cierto? Voy a insertar de esta pieza la vista frontal, que sería esta. Recuerden que aquí estoy trabajando en el primer diedro, entonces la lateral derecha va hacia la izquierda. Y él ya me proyecta la vista frontal a partir de ese elemento. Lo mismo, la superior va a la parte de abajo y él ya me proyecta la vista superior. Hay que tener en cuenta que todas las vistas tienen una alineación. Por ejemplo, esta arista de abajo, que sería esta arista de acá, corresponde a esta parte en la lateral derecha, que sería esta parte. Entonces, en la proyección del plano mecánico, estas líneas deben de ser coincidentes, ¿cierto? Deben estar en el mismo vector de proyección. Esta arista que yo veo aquí en la vista frontal, que es esta,
se proyecta en la vista lateral con esta vista de acá. Entonces, por lo tanto, estas deben de ser congruentes. Estas líneas no van en un plano, las estoy haciendo solo para temas indicativos, pues, explicativos. Y esta arista que tengo aquí en la parte de arriba, que sería esta en la vista lateral, corresponde a esta vista, a esta arista en la vista frontal, perdón, esta arista, corresponde a esta arista, que sería esta en la vista lateral. Entonces, estas son congruentes. ¿Para qué? Para que me mantenga la proporcionalidad en el dibujo y me sea fácil en la interpretación de estos elementos. Lo mismo funciona con la superior. Esta arista, que sería esta que tengo aquí, corresponde con esta en la vista superior, o sea que esta vista debe venir coincidente con esta arista, perdón, ¿sí la ven? Lo mismo que esta arista, que es esta arista, coincide con esta en la vista superior, entonces estas deben de venir y ser congruentes. Y esta arista en la vista frontal, que es esta, debe coincidir con esta en la vista superior. Entonces ahí tengo todas las relaciones que se generan en la pieza. Y eso es lo que me identifica a mí la proyección en un sistema isométrico, ¿cierto? Como lo vemos aquí en el ejemplo. Esta se proyecta acá, esto se proyecta arriba y esto se proyecta en la frontal. Que sería como ver esta figura, ¿cierto? Aquí ya desglosada. Ahora, ya estos son elementos importantes en la proyección, ya son normas del dibujo, pero en este momento no son muy relevantes, igual se los voy a explicar. Primero, cuando yo represento una vista, siempre debo de tratar de identificarlas con la menor cantidad de vistas posibles. Hay objetos que yo los puedo representar con una sola vista, con una sola proyección, como por ejemplo este eje. Mire que este eje tiene una sola proyección ortogonal y tiene ya unas secciones y unos cortes, pero no tiene más proyecciones ortogonales, solo tiene esta. ¿Por qué? Porque esta es suficiente para definir el objeto. ¿Cierto? Hay proyecciones, hay vistas que solo, piezas que solo se proyectan con una vista. Hay otras que ya necesitan dos, como este, por ejemplo, esta se hace innecesaria, otros pueden necesitar tres, otros cuatro. Por ejemplo, podemos tener un plano como este que tiene una cantidad de vistas por la cantidad de detalles que necesitan. Siempre se deben colocar la cantidad de vistas que se requiera para definir el objeto, pero sin ser redundantes, es decir, lo mínimo que se necesita para que todo quede bien. Eso es lo que se expresa en el dibujo. Muy bien. A ver, tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora una actividad, yo ya les voy a proyectar, donde hay que coger estos objetos y identificarlos o realizarlos dentro de los planos o las manchetas que yo les, dentro de los blogs que ustedes consiguieron, listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer acá un ejemplo, bueno, vamos a hacer varios ejemplos gráficos para que ustedes los vean. Como aquí, pues, yo no tengo tablero en mi casa en donde pueda hacer como el dibujo a mano alzada, ¿cierto? Voy a simular que lo estoy dibujando utilizando por aquí una herramienta como, para que no digan que le estoy haciendo trampa, una herramienta como Paint, por ejemplo. Vamos a ver si la puedo agrandar un poquito para que me salgan mejor las herramientas. Eso. Y vamos a hacer, para explicarles este primer objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengamos de cuenta que esta es la hoja del blog de ustedes, ¿cierto? Este Paint que tengo aquí abierto va a ser la hoja del blog de cada uno de ustedes. Esta hoja, pues, supongamos que ese es el tamaño del margen y la vamos a dividir en cuatro. La vamos a dividir en cuatro. Voy a hacer aquí una línea. Voy a ir aquí con una línea vertical y con una línea horizontal. Listo. Si vamos a trabajar en el primer diedro, entonces aquí, ¿qué vista vendría? Si vamos a trabajar con el primer diedro, ISO europeo, ¿aquí qué vista vendría? ¿Quién me dice? La frontal. La frontal. Aquí vendría la lateral derecha y aquí vendría la superior. Y aquí vamos a dibujar el isométrico. Si vamos a trabajar en el sistema ISO americano o el tercer diedro, pues aquí vendría la frontal, aquí vendría la superior y aquí vendría la lateral derecha y aquí vamos a dibujar el isométrico.
Vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el isométrico. Entonces yo voy a hacer el, el, el ejercicio como si lo estuviera dibujando a lápiz, ¿cierto? Entonces acá tengo, si voy a dibujar esta pieza en isométrico, recuerden que voy a tener la angulación, es decir, tanto esta línea como esta línea, la que me da la longitud y la profundidad deben de ir con un ángulo respecto a la horizontal. Yo no les voy a decir que 30, 40, 50 grados porque ustedes pues no tienen instrumentos de medición, pero sí debe de ir con una inclinación. Y las que representan las verticales deben de ir con una inclinación vertical, las que representan la altura. Importante, para que la figura isométrica quede proporcionada, lo que son las líneas verticales, todas deben de quedar con la mayor verticalidad posible. Las que representan longitud, que son esta línea, esta línea, esta línea, esta línea y esta línea, deben de quedar lo más paralelas posibles, es decir, con la misma proyección. O sea que esta y esta deben de ser paralelas, con esta paralela, con esta paralela y con esta paralela. Lo mismo que las de profundidad, esta y esta deben de quedar paralelas para que la figura se vea proporcionada. Vamos a hacer el ejercicio. No lo estoy haciendo en un SolidWorks ni nada de eso, como para que no digan que yo le estoy haciendo trampa. Hacerlo aquí con la mayor verticalidad posible. Voy a seleccionar otra línea. Aquí le voy a dar la profundidad, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a generar esta vista con esta misma proyección. Recuerden que voy a tratar de que esta línea me quede lo más paralela a la de abajo posible, y la que voy a dibujar a continuación me quede lo más vertical posible, o paralela con la que dibujé inicialmente vertical, ¿cierto? Voy a tirarla como por aquí así. Esta que quede perpendicular con esta, paralela con esta, y ya, uy, se me movió. Pues ahí es donde uno borraría. Y aquí está vertical, listo. Tengo esta cara que proyecté como la vista que me da la proporción del dibujo. Y ahora voy a dibujar estas otras como profundidad que salen de cada uno de los vértices. Tengo esta, aunque me quedó movida. Voy a arrancar acá desde el vértice, lo más parecido posible al vértice. Esta me debe quedar paralela con esta, lo más paralela posible. También con una proyección para que esta que tiro acá quede lo más paralela posible con esta que está aquí. Voy a tirar esta que me quede lo más paralela con esta. Aquí tiro la vertical. Por lo menos esa me quedó rechoneta. Nada más por acá. Eso. A tirar esta aquí lo más. Desde el vértice. Eso. Voy a tirar esta con esta. Y cierro esta figura aquí. Y acá fue la proyección isométrica de esta figura. Así lo van a dibujar ustedes en sus bloques. Ahora vamos a hacer, como estamos a trabajar en este caso en el tercer diedro isoamericano, vamos a hacer la frontal. Acá, muchachos, tienen un soplo, ¿cierto? Y es que el ejercicio con esta flechita les está indicando cuál es la vista frontal, que sería, en este caso, la que me indica la flecha. En este caso sería esta, en este caso sería esta. Entonces está la frontal, la dibujo de manera ortogonal, viéndola de frente, ¿cierto? En este caso, cuando yo ya pongo esta figura de manera ortogonal, esta figura se vuelve vertical y esta línea se vuelve horizontal. Vertical, horizontal, vertical y horizontal. Entonces quedaría con algo como esto. Ya con esta vertical, lo más vertical posible. Esta horizontal, esta va a quedar vertical, va a quedar horizontal, esta vertical y esta va a quedar horizontal. Listo. Esta sería la vista frontal de este elemento, la proyección ortogonal de esta vista frontal. Vamos a proyectar ahora la superior, donde ya vendría siendo esta. La orientación de las vistas deben de quedar igual, es decir que cuando yo proyecto esta superior longitudinalmente me debe quedar igual que la vista frontal. ¿Eso qué quiere decir? Si yo proyecto la vista superior voy a ver un rectángulo, ¿cierto? Voy a ver un rectángulo proyectado con estas dos caras. Entonces vamos a hacer, primero voy a dibujar un rectángulo, viene aquí vertical, tengo aquí horizontal,
Obviamente, como les digo, como lo vamos a hacer a mano alzada, no tenemos instrumentos, entonces debe quedar lo más proyectado posible, ¿cierto? Este ancho, pues debe quedar lo más, esta longitud, perdón, debe quedar lo más parecido a esta longitud. Y también veo esta proyección de esta línea, entonces veo esta línea que viene más o menos desde aquí, ya por aquí, proyectado acá. Entonces tengo dos vistas, tengo esta proyección y esta proyección de estas dos caras. Y esta sería la superior. Y si voy a la lateral derecha, que la dibujo aquí en la lateral derecha, vería ya algo como esto, ¿cierto? Vería esta cara y esta cara, pero recuerden, esta horizontal, esta horizontal, esta horizontal y esta horizontal. Entonces tendría una cara, dos caras. Y esta arista se proyecta sobre esta y esta arista se proyecta sobre esta, o sea, lo que veo son dos rectángulos. Como primero voy a dibujar el rectángulo grande, recuerden que la idea es que esta altura sea muy similar a esta y que este ancho, pues, tenga algo de similitud con este ancho, ¿cierto? No que vaya a dibujar de pronto algo así cuando este ancho acá es muchísimo más corto. No, que tengan cierta proporción en el dibujo. Pues obviamente no va a ser una proporción al milímetro, pues porque lo estamos haciendo a mano alzada, pero sí que quede con cierta proporcionalidad. Y acá tengo a esta altura, esta misma línea que vendría quedando más o menos por acá. Y esta sería la representación con sus proyecciones ortogonales e isométricas de esta figura. ¿Qué sería lo que ustedes ya entrarían a hacer en cada una de sus manchetas? Entonces, vamos a coger cada hoja del bloccito de DIN A4, lo dividimos así en 4. Si vamos a trabajar en el tercer diedro, como en este caso frontal, superior, lateral derecho, y en el que nos quedaría libre, que sería el primero, hacemos el isométrico, o si trabajamos en el primer diedro, aquí quedaría frontal, lateral derecha superior, y en este que nos queda libre dibujamos el isométrico. ¿Esto para qué? Para que vayamos soltando un poquito la mano en la parte del dibujo y para que cojamos algo de habilidad en el dibujo técnico, a la vez que vamos cogiéndole técnica a interpretar cómo son las proyecciones ortogonales de un objeto. Listo. Tenemos múltiples ejercicios. No sé si quedaron con alguna duda, ¿cómo la ven? ¿Muy compleja o facilito? Profe, yo tengo una duda. Sí, compañero. Entonces, ¿yo qué le voy trabajando en eso o qué? Pues como yo le había comentado, pues yo ya había visto los 3 niveles de dibujo. Ah, Y bueno, pues no, trabajo pues el con dibujo. usted hablamos ahorita, listo. Ah, listo, perfecto, no hay problema. Listo. Me recuerda ahorita, pues, cuando terminemos esta clase de dibujo con todos, que ya todos queden trabajando, pues, haciendo los ejercicios, me escribe y ya hablamos y charlamos un ratito usted y yo. Listo, profe, gracias. Los otros compañeros, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Arrancan o hacemos otro ejercicio de estos? Profe, Sí, profe, Sí. haga otro. haga otro, Bueno, haga el escojan 4, un número del 1 al 12. Otro, pero profe, el más 4. duro. La compañera que iba a decir, compañera, que la han interrumpido. Profe, haga el 4, yo quiero que haga el 4, es que se ve como difícil. El 4, listo. Vamos a hacer entonces el ejercicio 4. Vamos a poner aquí el Paint, que es mi herramienta pedagógica de hoy. Voy a poner acá un nuevo ejercicio. Vamos a guardar. Listo. Entonces lo mismo, lo voy a poner aquí un poquitico más. Venga, a ver, que tengamos con las dos referencias. Vamos a darle un poquitico de zoom aquí al 4. Eso. Vamos a cortar esto un poquitico por acá. Vamos a agrandar esto y vamos a agrandar aquí un poquito. Oh, esto ya me agranda mucho, pero bueno, hagámoslo aquí sí. Listo, entonces recuerden, primero vamos a dividir la hoja en 4, ponerla por aquí así, como para que Profe, tengamos claro el espacio de trabajo. Sí, profe, pero esa división de la hoja sí la podemos hacer con regla o también a mano sí alzada. la Todo pueden tema hacer a mental. regla, claro, no, la pueden hacer a regla, esta sí no tiene ningún Bueno. problema. Pues si tienen la regla o usar algo como regla para el trazo, el carnet, no sé, ¿cierto? Recuerden que yo no les exigí pues que compraran regla por este momento, si la tienen bien y si no, pues pueden usar cualquier elemento como referencia para el trazo. Listo, Vamos a profe. hacer entonces esta figura, vamos a trabajar esta en el primer diedro en el sistema ISO europeo, ya que el anterior lo trabajamos en el tercero. Entonces, en esta, el primer diedro, aquí iría la frontal, lateral derecha y superior, entonces vamos a trabajar aquí el isométrico, listo. Vamos a trabajar el isométrico, selecciono línea. Entonces, esta figura tiene una connotación a la figura anterior. ¿Yo cómo la haría?
Yo dibujaría primero esta L, le doy una profundidad continua, ¿cierto? La hago como si fuera solo la L, y después ya le hago este pedazo y le borro pues las lineecitas con las que interfiera. Vamos a hacerlo acá. Les voy a dibujar aquí. La vertical la voy a tirar más o menos desde aquí hasta acá. Voy a tirar acá la percepción de profundidad de la L. Esto va a tirar acá la otra. Buscando que me quede lo más paralela posible con la de acá. Acá tiro ya la vertical. Acá tiro ya la otra que viene de venir perpendicular con esta. Y acá ya tiro la vertical. Uy, se me movió. Y acá ya tiro la vertical. Listo. Ahora voy a darle la longitud. Entonces proyecto la línea desde aquí. Se la va a dar hasta aquí más o menos. Tiro esta otra línea. Recuerden que tratando de que queden lo más paralelas posibles. Ahora cierro este elemento acá. Voy a cerrar. Entonces me quedo de pronto un poquito. Aquí así más o menos. Para que me queden paralela con esta de acá. Lo más paralela posible. Voy a tirar ahora esta que debe venir también con esta cara de aquí. Allá abajo la vertical. Listo. Voy a tirar ahora la longitudinal de esta. Más o menos hasta acá. La cierro esta. Muy bien. Ahora tiro la longitudinal de aquí. Y la cierro acá ya con la línea vertical. Ahí tengo la forma base de la figura, ¿cierto? Que sería esta. Ahora voy a construir este elemento. Entonces, como voy a construir voy a proyectar esta línea. Entonces voy a coger y con el borradorcito voy a borrar este pedacito que tengo aquí. Pero no es de más aquí, sí. Eso. Y voy a coger ahora con la línea y voy a proyectar esta más en el espacio. Entonces paso por aquí, pero realmente vengo hasta por acá. Algo aquí así. Porque también las borro un poquito. Proyecto ahora esta, recuerdo que debo tratar de que me quede lo más paralela posible, más o menos hasta la mitad a esta. Luego proyecto esta cara, tratando de que me quede lo más paralela posible con esta. Y aquí ya borro esta parte que me queda. Bueno, no, ahorita borro todas mejor. Aquí ya tiro la parte vertical, poquito. Y ya tiro la longitudinal que me queda paralela con esta. Aquí ya cierro verticalmente. Y aquí ya bajo, proyecto esta, que me quede más o menos paralela. Y aquí ya bajo esta. ¿Qué hago ahora? Con el borradorcito vengo y borro este pedazo. Que no va. ¿Cierto? Un poquitico más de. Y borro este pedazo que tampoco va. Listo, y aquí ya tengo la proyección isométrica de esta figura. Ahora, ya procedo a hacer las vistas ortogonales, frontal, lateral derecha y superior. Si hago la frontal de este objeto, recuerden que esta se vuelve horizontal, esta se vuelve horizontal, esta se proyecta sobre esta se vuelve horizontal y esta se vuelve horizontal. Entonces, ¿qué veo? Vería aquí primero un rectángulo, voy a dibujar un rectángulo grande. Más o menos aquí así. Proyecto esta otra línea hasta aquí. Proyecto esta otra hasta acá. Proyecto esta hasta acá. Muy bien. Veo esta línea que se viene acá, porque acá me queda un rectángulo. Entonces esa línea viene por aquí así más o menos. ¿Qué más veo? Veo este otro rectángulo con este pequeño rectángulo aquí en la parte superior. Entonces aquí más o menos desde la mitad proyecto una línea horizontal y la cierro aquí. Y esta sería mi vista frontal, ¿cierto? ¿Por qué?
Recuerden que estas se vuelven horizontales, esta como están en el mismo plano, que es este mismo plano, se proyecta, entonces esta viene quedando oculta detrás de esta, y veo este rectángulo, esta es la proyección de la cara superior, entonces se ve aquí arriba, y esta se ve acá. Voy a sacar la lateral derecha, ¿cierto? Es decir, la proyección de este lado de acá, que sería la lateral derecha. Si yo giro esta figura proyectándola a la lateral derecha, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver básicamente una C. Entonces voy a pararme aquí. Voy a ver más o menos aquí a la misma altura. Una proyección aquí longitudinal. Más o menos a esta misma altura. Otra proyección aquí longitudinal. No haberme quedado igualitas, pero bueno. Bueno, aquí se me fue un poquito un poquito de zoom. Eso. Voy a quedar con el ancho, que es más o menos este. Proyecto otra vez hasta acá. Bajo acá. Y cierro aquí. Acá me quedó una manchita ahí porque el cliqué y aquí. Y esa sería la vista lateral. ¿Viéndola desde dónde? Desde aquí atrás. ¿Cierto? Viéndola desde acá. Esta arista normalmente es lo que llamamos aristas ocultas. Esta arista realmente se proyecta sobre esta vista con unas líneas que realmente son puntos, ¿cierto? Se proyectaría aquí como... No tiene el mismo espesor. Proyectarían aquí como punticos, indicando que aquí yo tengo una geometría oculta que corresponde a esta línea de acá. Eso ya se los voy a explicar a continuación de forma más detallada con unos elementos o unos dibujos más complejos que tenemos abajo. Y si vamos a proyectar ya la superior, que sería viendo esta cara aquí abajo, esta parte superior, vería también un rectángulo con esta división aquí, ¿cierto? Entonces vería una cara A y decir una cara B, que sería un pequeño rectangulito de aquí abajo. Vamos a proyectarlo. Vería algo como esto, más o menos con esta misma longitud. Sería algo como aquí así. Aquí lo cierro. Un poquitico de más. Y esta cara se proyecta aquí hasta acá, ¿cierto? Que sería esto. Ay, no, perdón. La embarré. Proyecto una cara aquí, hasta esta división. Y aquí ya se proyecta esta cara hasta acá. Ahorita sí, que sería esta línea con esta línea, que viene siendo esta línea con esta línea. Y listo, esa sería la proyección. No sé, compañera, cómo la vio, si ya... Ay, pucha. Borré la línea. Si ya le quedó más claro o todavía quedó con dudas. No, profe, sí, entendí muy bien, muchas gracias. Profe, una pregunta, uno la ¿Sí? figurita la puede hacer en cualquier cuadrito. O sea, ¿Cuál figurita? A ver, no, recuerden que las proyecciones ortogonales tienen una forma de ser proyectadas, ¿cierto? Es decir, yo las vistas no las puedo colocar aleatoriamente porque las vistas deben de tener una colinealidad, dependiendo de la proporción del dibujo. Volvamos aquí a este ejemplo. Voy a hacer un control Z de todo el poco de líneas que hice. Por aquí se conectó algún compañero. Muy bien. Las vistas deben de tener una colinealidad, ¿cierto? Entonces, yo tengo la frontal, si estoy trabajando en este sistema que es el primer diedro, la lateral derecha debe ir a la izquierda, la lateral izquierda debe ir a la derecha, la superior va abajo y la posterior va arriba, como vemos aquí en el sistema, ¿cierto? Aquí vemos que tengo la frontal, bueno, ese es el tercer diedro, el primer diedro, frontal, lateral derecha y superior. Este orden es estándar, siempre se deben de tener así. ¿Por qué? Porque la correspondencia de las aristas, recuerden que esta arista va con esta, esta va con esta, esta va con esta. Estas son las líneas ocultas que les avisaba, que me indican que aquí adentro hay unas líneas
que serían las de esta perforación, esto se llama líneas ocultas en el plano, también tienen correspondencias aquí con la vista de la operación. Entonces yo aquí me doy cuenta que tengo una caja y en esta vista me doy cuenta que esa caja es pasante, que sería esta caja que vemos acá. No es una perforación, porque recuerden que la perforación son circulares. Cuando tengo geometrías prismáticas que corta una pieza, en mecánica normalmente se les dice una caja. Entonces acá tengo una caja, que veo es esta y acá me las indican con estas líneas. Recuerden que esta arista, este plano que está abajo va coincidente con este viene con este, y todas las vistas tienen una correspondencia y tienen un orden que me permiten a mí hacer una interpretación del dibujo. Cuando yo tengo el isométrico, pues vale hongo, ¿cierto? Pero hay muchos planos. Este también lo tiene, vamos para atrás. Como este, por ejemplo, donde no tengo isométrico. Entonces, la proyección adecuada de las vistas es la que me indica a mí cómo se correlacionan y cómo hago yo para deducir el isométrico a partir de esas vistas, que son otros ejercicios que vamos a hacer más adelante, después de estos, aquí donde tenemos las vistas y tenemos que deducir ya cómo sería la figura en 3D. Esa es otra capacidad mental que se va desarrollando cuando uno hace este tipo de ejercicios. Compañeros, ¿cómo vamos a hacer los ejercicios? Ustedes, bueno, yo tengo aquí el listado de ustedes, unos están en un número par y otros impar, venga, yo los miro por acá. Dibujo. Documentación de la ficha, inasistencia. Bueno, acá todos corresponden a un, vamos a hacer aquí imprint pan. Abrir por aquí el paint. Abrir uno nuevo, archivo nuevo. No guardar. Vamos a ponerlos por aquí así. Ay, no muestra. Aquí están. Los por aquí arriba. Eso. Entonces, para que la cosa sea democrática, unos están en número par, otros están en número impar, se los voy a pegar por aquí por el grupo de WhatsApp. Y básicamente, los que en esta lista tengan número par hacen los ejercicios pares y los que tengan número impar hacen los ejercicios impares, así como el pico y cédula, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los impares hacen el 1, el 3, el 5, el 7. Y los que tengan número par en esa lista hacen los números pares, el 2, el 4, el 6, el 8. Para que no los tengan que hacer todos porque siempre son bastante listos. ¿Claro con eso? Sí, profe, pero me deja ver la lista de números, por favor. ¿Listo, ¿Cómo? profe? Sí, señor. El listado ya se los mandé por el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí ya quedó para que cada uno mire dentro de mi lista qué número tiene, si par o impar. Muy bien, sigamos con los ejercicios. Vámonos aquí para la segunda hoja. Escojan un número, pues, ¿cuál quieren? Vea, yo estoy votado. ¿Quieren ver ese 13? El 22. El 18, el 18. Bueno, entonces vamos a ver el 18 y luego el 22. Ese ya los tengo como dibujados por aquí para que los podamos interpretar. El ejercicio 22, creo que es este. Se vería algo como esto, en 3D. Entonces lo que tengo son planos inclinados, ¿cierto? Planos inclinados en las caras de las secciones de la pieza. Esta sería esta figura viéndola pues en una proyección tridimensional. Y cuando ya saco las vistas ortogonales, ¿de cuál pieza es? Sería este plano. Se vería de esta manera. Voy a hacer acá una anotación, ¿cierto? En la vista frontal, que sería esta proyección, yo veo el rectángulo completo. ¿Y qué se proyecta? Esta arista, este vértice. A ver si tengo acá líneas constructivas. Así ve, qué belleza. Se proyecta este vértice. A ver. No, no tiene connotaciones. Vamos a ver si con esta sí lo puedo hacer. Tengo acá. Esta viene hasta aquí.
y esta viene hasta acá. Algo aquí así. Lo que ahí se me deformó un poquito. Pero sería esta proyección. ¿Qué vemos con esta línea inclinada? Que se proyecta acá también. Entonces, ¿qué vemos? Tengo esta cara, que es esta cara, que es esta cara que vemos aquí, ¿cierto? Esta Lecita. Tengo este rectángulo aquí arriba y este rectángulo aquí abajo, que sería este rectángulo aquí arriba y este rectángulo acá abajo. Y igual acá, ¿cierto? Si yo proyecto esta cara, más o menos aquí así, que sería la proyección de este vértice, lo que tengo es que este vértice viene y se proyecta, y esta arista que está diagonada, pues viene y se proyecta sobre esta arista acá, y básicamente lo que tengo es esta cara y esta cara, que sería esta cara y esta cara en el vértice de abajo, ¿cierto? Aquí se me corre un poquito eso. Sería esta cara y esta, que serían estas dos. Entonces, ¿cuántas caras tengo? Voy a eliminar todas esas líneas que dibujé para que lo entiendan mejor. Por la vista frontal tengo una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras. Vamos a mirarlo en el isométrico. Si yo me paro acá normal a esta cara, este frontal, mire lo que tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Que corresponde a esta vista de acá. Si lo llevo a la superior, que tengo una cara, que sería esta. Esta cara no, porque está en el mismo plano de corte, pero esta sí se ve. Entonces tengo una, dos, esta cara sería tres. Esta no se ve porque está en el plano de corte vertical. Y esta cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y en la frontal, ¿qué veo? Veo este triángulo, este. Entonces, 1, 2, este triángulo y este. Esta no y esta no porque están en el plano horizontal. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a verlo en el sólido. Si yo ya lo miro desde acá, 1, 2, 3, 4. Y si lo miro desde la frontal, desde la lateral, perdón, 1, 2, 3 y 4. Y esas son las proyecciones que se ven en la vista ortogonal. Aquí lo tenemos en el tercer diedro, ¿no? Entre frontal, superior, lateral derecha y el isométrico. ¿Cómo la ven, compañeros? ¿Les quedó clara la figura? Sí, bro, está clara, sino que eso de Profe, manual una va a ser como preguntita. difícil. Profe, una ¿Cómo? preguntita. No, eso es de hacerla, eso hay que rayar, hay que ir rayando y hay que ir practicando. Profe, venga, entonces para ver las 6 caras que se utiliza. ¿Cómo así? Sí, pues No, lo que digamos pasa que es ahí se que, utiliza el isoamericano, se ven 4 caras, el europeo también 4 caras, y para las 6 caras, ¿cómo se llamaría ese sistema? no, a ver. El sistema hizo las tres caras, digamos que son las caras que normalmente son suficientes para definir un objeto, ¿cierto? Las caras ortogonales que yo puedo tener son 6. Lo que pasa es que sacar la posterior a esta sería contraproducente. Yo aquí, por ejemplo, puedo proyectar la cara. Si yo voy a proyectar la cara lateral izquierda de esta figura, yo la puedo proyectar. Obviamente la proyecto al lado izquierdo, pero vea lo que vería, un rectángulo, que sería ¿cuál? Pues sería lo mismo que ver este objeto por detrás, ¿cierto? Si esta es la frontal y esta es la lateral derecha, pues esta frontal, lateral derecha, pues frontal, lateral izquierda. Y si yo la veo desde la lateral izquierda, vean lo que veo. La pregunta ¿es significativo entonces para la interpretación del dibujo dibujar esta cara? No, no le da nada de información. No da nada de información, entonces ¿para qué la dibujo, cierto? No tiene sentido. Lo mismo que la inferior, yo puedo coger de esta cara y puedo proyectar la inferior. Lo mismo, ¿es significativa esta vista para interpretar el dibujo? No, Esta porque es que el inferior. corte estás por encima, o sea, no hay No, como... sí, compañero. Sí, por eso, profe, no, porque digamos la inferior a usted no le va a dar nada de información, básicamente la pieza está, digamos, cortada en la parte de arriba, en la superior. Exactamente. Entonces, estas vistas que tenemos son las suficientes para definir un objeto. Es más, la lateral derecha o la superior, cualquiera de estas dos pueden volar, porque con estas dos sería suficiente para inferir la pieza. Ahora, ¿qué pasa? Pues en este momento estamos aprendiendo a proyectar, a identificar las piezas, entonces es bueno hacer las tres
por el ejercicio pedagógico, pero en términos realmente de significancia no tiene sentido dibujar caras que no aportan al desarrollo de la figura. Recuerden que en el sistema ISO, cualquiera de los dos sistemas, yo puedo representar 6 caras, ¿cierto? Acá tengo frontal, superior, lateral derecho. Yo puedo proyectar acá lateral izquierda y puedo proyectar acá posterior, inferior, perdón. Y de esta inferior yo puedo proyectar la posterior, si quiero, inclusive. Que sería viendo este objeto, pero por detrás, ¿cierto? Aquí veo la frontal y por acá veo la posterior, que sería esta. Y estas son las 6 vistas ortogonales que yo puedo tener, ¿cierto? Frontal, lateral derecha, lateral izquierda, superior, inferior y posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero para efectos de interpretación del dibujo, pues estas 3 no tienen significancia, ¿cierto? No tienen relevancia en el plano. Entonces, normalmente una pieza se identifica con estas 3 vistas. ¿Qué es importante en este ejercicio pedagógico que estamos haciendo? Lo importante en este objeto es que ustedes aprendan a identificar las 3 vistas principales de un objeto y cómo se proyectan ortogonalmente, para que cuando ya vean un plano van desarrollando esa visión espacial y esa inteligencia tridimensional de ser capaces de poner una figura y hagan de cuenta que tuvieran este es el on shape, que tuvieran este on shape dibujado en la cabeza y que ustedes con ver las vistas de un objeto ya en su cabeza sean capaces de armar la figura tridimensional y darle todas estas vueltas dentro de su mente, ¿cierto? Esta es la habilidad que se desarrolla cuando uno empieza a hacer muchos ejercicios de estos y cuando luego ya empieza a trabajar con una herramienta 3D. Porque vuelve y juega uno la herramienta 3D, usted aquí puede dibujar cualquier cosa. Pero si esa cosa es precisa o no es precisa, correspondiente con el plano, depende de su capacidad de interpretar la vista de un plano. Y uno las aprende a interpretar haciendo estos dibujos. Por eso es la esencia de este tipo de ejercicios. Claro, compañero. Sí, profe, quedó muy claro. Claro. Sino que es que el bloque que yo compré ese es logarítmico y entonces trae como los 6 espacios para las 6 caras. Por eso hacía la pregunta. Ah, no, entonces voy a usar 4. Recuerde, vamos a usar 4, porque hay 4. Las 3 vistas y la proyección isométrica. Porque es importante que aprendamos a dibujar las 3. Además, muchachos, ustedes como técnicos, en algún momento, bien sea desde la operación de mantenimiento, bien sea en ventas técnicas, normalmente cuando uno trabaja en ventas técnicas en mecatrónico, usted le toca armar proyectos, ¿cierto? Alguien dice, yo necesito armar un puente, entonces usted va, se lo calcula, tiene que hacerle un esquema de pronto sobre un papel, porque usted no tiene un computador, no un shape. Entonces, este tipo de dibujo le permite a usted esa habilidad para dibujar esos esquemas, para hacer ese tipo de gráficos, cuando usted tiene que hacerlos a mano alzada y haciendo una explicación, presentando una idea a una junta o compartiendo una idea con compañeros. Y ya el dibujo técnico, ya, pues, lo vamos a hacer en el manejo de estas herramientas como el Onshape o como el SolidWorks. Listo, eso para que entiendan la intención de lo que estamos haciendo. Uno siempre tiene que ver las cosas, pero no solamente hacerlas, sino entender por qué las está haciendo. Que también me parece bastante importante. Bueno, muchachos, escojan otro número, pues. Cójanlo bien, porque de los ejercicios de esta semana, bueno, no, escojan otro y de pronto la próxima clase desarrollamos otros allá en el ambiente. Muchachos, hoy hice la consulta, antes de que se me olvide. Y sí, efectivamente tengo asignados los 2 ambientes. Entonces, es muy probable que vayamos pues que no nos toque partir las clases, sino que vayamos a ir todos a la clase el día que corresponde, que son los viernes. Listo, no vamos a tener que partir el salón en 2, sino, bueno, sí lo vamos a partir ahí, unos van a estar en un salón, otros en otro, pero la idea es que vayamos todos. Y la idea en clase es que todos van a llegar con su cuaderno, van a ir haciendo los dibujos y yo los voy a estar afuera y van a ir mostrando, yo les voy corrigiendo y la idea es que vayamos dejando los ejercicios listos en clase. Bueno, muy bien, número. ¿Quién se va a ganar el bingo? ¿O ya están listos? 19. No mentiras, profe, el 22. Profe, el 22. Profe, el 19. Bueno, espere, ya dijeron 22. ¿Cuál 29? Yo no, 29. No, eso está muy gallete. Ay, puta. El 22, vamos a ver el 22 que lo tenía por aquí. No, todos nos pensionamos acá. Bueno, este es
el ejercicio que vemos del 29, ¿cierto? Pues más o menos, está un poquitico desproporcionado frente al dibujo, porque eso está demasiado largo acá, pero esta es la esencia de ese dibujo, ¿cierto? Esta es la versión isométrica. Tengo dos cilindros con una placa que los une, serían dos cilindros con una placa que los une. Ya movido. El plano ortogonal de ese dibujo en el tercer diedro sería este, ¿cierto? Plano frontal, plano superior, vista lateral. Vamos a hacer algunas indicaciones. Primero, esta figura tiene dos agujeros, ¿cierto? Que serían estos agujeros que vemos acá, que en la pieza 3D corresponden a estos agujeros de aquí, ¿cierto? Es para dibujo, Yo estoy dibujando. pero dibujo eso de maquetas, de eso de... Ya te lo compré porque uno no sabe cuál me funciona mejor. ¿Cómo, compañeros? Cristian, ojo con el audio. Bueno, listo, sigamos acá. Entonces, eso corresponde a estos agujeros. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo cavidades internas en un plano mecánico, debo hacer esta representación de estas líneas que me indican la profundidad de esta cavidad internamente dentro del plano. A esto se le llaman líneas invisibles, que son fundamentales dentro del plano mecánico. Y cuando tengo perforaciones, ¿cierto? Tengo agujeros, se hacen unos elementos que se llaman ejes de centro, que son estos, que me indican que estas dos líneas invisibles corresponden a un agujero. Estos dos ejes de centro que tengo aquí. Lo mismo como se proyecta en esta cara, ¿cierto? Cuando yo proyecto la lateral derecha, la veo desde acá, veo este cilindro con los agujeros de correspondencia de la pieza. Aquí en la superior, pues alcanzo a ver, bueno, pasa que estoy en el primer ángulo, entonces, acá por lo menos el sistema me dice en qué sistema estoy trabajando. Acá estoy trabajando en el primer ángulo. Por lo tanto, aquí tengo lateral izquierda y aquí tengo la inferior. Vamos a acomodarlo. Eliminemos estas. También de una vez para que entiendan cómo es la correspondencia de las figuras. Aquí vendría esta porque estoy trabajando en el primer ángulo, en el primer cuadrante. Si voy a hacer la proyección de esta cara en la superior, verán cómo se ve. Sería esta figura, ¿cierto? Y si voy a sacar la lateral derecha, sería esta figura, que sería el cilindro completo. Vean que la figura es correspondiente, es decir, se corresponde en cada una de sus geometrías. Y siempre debe corresponder con la alineación de las vistas para que se pueda interpretar la cara. Mire que esta figura no era tan compleja, realmente es más como el miedo y cuando uno empieza a aprender a identificar que lo difícil que es en sus proyecciones ortogonales. Si quieren la podemos ver aquí en el 3D, ¿cierto? Si yo voy a sacar la frontal, pues la tengo acá, sería esta. Si voy a sacar la superior, pues sería esta. Y si voy a sacar la lateral derecha, pues sería esta proyección, que es la que tenemos aquí en el plano. Frontal, la lateral viéndola desde acá y la superior. Y estos son ejes de centro, el eje que va por el centro identificando que tengo una perforación, y las líneas invisibles que me indican la geometría que va internamente, que si lo miro en el 3D, correspondería a estas líneas de acá, ¿cierto? Que identifican las aristas o las líneas de tangencia de las circunferencias que van internamente dentro de la pieza. ¿Ya les quedó clara esta figura o no? Sí, profe, está claro. Listo, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Comiencen a ir, vamos a ir haciendo ya los dibujos de las piezas. Recuerden que los pares hacen las figuras pares, los impares hacemos las figuras impares, y pues yo voy a estar acá conectado, son las 7:22, vamos a trabajar conectados hasta las 9. Entonces, el que va teniendo dificultades con una figura me va diciendo y vamos mirando. Si alguien de pronto tiene preguntas o tiene dudas, pues le tomo un pantallazo o le tomo una foto, me la envía por WhatsApp, la miramos y yo le digo si tiene problemas o no, o si está bien. O si tiene pantalla y quiere poner la pantalla, pues si tiene cámara y quiere poner la cámara y mostrarme la figura por la cámara, pues tampoco es ningún problema. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan David. Hay que ir haciendo pues todos estos ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregarlos? Para ahorita a las 9.
No, esto la idea es Ah, hacerlo entre hoy y la próxima clase. listo, Tenemos que dejar profe. estos listos. La próxima clase, pues revisamos inicialmente las dudas que puedan tener y les voy a dar la explicación de esto. Recuerde que para desarrollar estos primeros ejercicios tenemos 3 semanas, ¿cierto? Tenemos mejor dicho, hoy es 5 de febrero. Para el 19 de febrero debemos de tener listo estos ejercicios. Hasta aquí. Listo, profe, listo. Listo. Perfecto. O sea, Listo, hasta el profe, 19 perfecto. vamos a tener todos estos, la idea es tener estos desarrollados. Pero vuelvo y les recomiendo, muchachos, no se den pues la tarde, que después ustedes tengan que estar clavados un sábado, un domingo todo el día, pues que porque no lo tienen, sino que aprovechemos estas horas que son las que tienen ustedes ya programas de clase para que lo hagan. Si ustedes se concentran en hacer esto en estas horitas, no tienen que hacer trabajo después, pues sacrificar su tiempo de sus sábados, el tiempo de ustedes y de sus familias, un sábado, un domingo para hacerlo. Pero si ahorita dicen, no, el profe dijo que listo, va, de pronto se sientan ahorita a ver las noticias o a ver, no sé, Netflix, cualquier cosa, ya los vaya a coger el 19, no lo tienen listo, entonces les va a tocar sentarse un sábado y un domingo a hacerlo. Por eso es importante que aprovechen estas horitas que estamos programados en clase para que lo hagan. Listo, profe, perfecto.